Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos en Cristo. Es un gusto poderlos saludar nuevamente en esta mañana. Está bastante temprano aún, está apenas rayando el alba. Hoy quiero compartir la palabra del Señor que encontramos en Gálatas 5:16. El Señor me instaba a la madrugada de que hablara sobre este tema, porque tal vez nosotros estamos un poquito equivocados con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo cada día. Nosotros nos podemos llamar cristianos, nos podemos llamar siervos del Dios viviente, podemos estar congregándonos en una iglesia, podemos estar, en pocas palabras, aparentando un evangelio que no estamos viviendo en nuestra vida cotidiana y mucho menos en nuestro corazón. La Biblia nos habla sobre los frutos del Espíritu y nos habla sobre las obras de la carne. En el amor de Cristo, me gustaría mucho que ustedes estudiaran este tema, que profundizaran más este tema, el tema que les quiero compartir en este día. Lo encontramos en Gálatas 5:16, lo vuelvo a repetir, para que el diablo no nos siga engañando. El diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. El Señor nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros conocemos la verdad, ya es difícil de que el enemigo nos siga tentando, ya es difícil de que el enemigo nos siga engañando. Pero si nosotros conocemos la verdad y aún seguimos en nuestros pecados, aún seguimos en nuestra desobediencia, estamos crucificando al Señor Jesús nuevamente. Estamos tirando por tierra el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y estamos pisoteando su sangre preciosa. La Biblia nos habla y es muy clara de que los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. No solamente una o solamente algo otras, son todas. El Señor dice que son todas y debemos de creer que todas las cosas son nuevas en cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos compartiendo la muerte de Cristo, pero también estamos compartiendo la resurrección del Señor Jesucristo y volvemos a la vida en nuevas criaturas. No significa que nosotros ya seamos perfectos, no significa que nosotros no cometamos errores. Lo que significa es que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a cumplir la palabra del Señor, nos ayuda a cumplir la ley y ya no pecamos. Eso es lo que significa, porque mientras que estemos en la carne, mientras que estemos en este cuerpo, somos carne. Y la Biblia dice que lo que es nacido de carne, carne es, pero que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros estamos, después de que somos bautizados, estamos naciendo de nuevo. Somos nuevas criaturas y nacemos por el Espíritu. El Espíritu es el que nos ayuda porque la ley es muy difícil de cumplirla, pero el Espíritu es el que está dentro de nosotros y nos ayuda a cumplir la ley. Por eso ya no pecamos, lo he dicho en varias ocasiones. La Biblia nos habla y es muy clara porque es la palabra del Señor y su palabra es la misma de ayer, de hoy y de mañana, y Él no va a cambiar la palabra de Él simplemente porque a nosotros nos guste o porque a nosotros nos desagrade X o Y cosa, que porque a nosotros nos desagrada un mandamiento, o nos desagrada una ordenanza, o nos desagrada un estatuto, entonces el Señor va a enviar a un profeta, va a enviar a Moisés, va a enviar a Elías, va a enviar a Salomón, va a enviar a Pablo. Él no va a enviar a nadie a cambiar su palabra. Él no va a volver a dar nuevos mandamientos porque ya los dio. Él no va a enviar a Moisés, a Abraham, a Isaac o a Jacob a crear nuevos mandamientos porque Él ya los escribió, Él ya nos los dio. Nosotros si somos de Cristo debemos de andar como Cristo anduvo y debemos de cumplir su palabra, debemos de cumplir sus mandamientos.
La palabra del Señor es muy clara, vuelvo a repetirlo, y lo dice, sus mandamientos no son gravosos, sino son gravosos para nosotros, pues simplemente los cumplimos de buena voluntad y los cumplimos con amor. Si nosotros queremos que el Señor nos bendiga, debemos de cumplir sus mandamientos. Levíticos y Deuteronomio nos habla sobre las bendiciones a la obediencia y también nos habla sobre las maldiciones a la desobediencia. Jesucristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Jesucristo es el que nos perdonó, el que nos salvó, el que nos lavó con su sangre preciosa. A mí no me va a salvar mi padre, no me va a salvar mi madre, no me van a salvar mis hijos o mis hermanos y mucho menos mis amigos. El único que me salva a mí es Jesucristo, el que pagó por mí, el que pagó el rescate en la cruz del Calvario con su propia vida. Yo no puedo obedecer a lo que digan mis padres o a lo que digan mis hermanos o a lo que digan mis amigos si no están basados en la palabra del Señor. El único que me salva a mí es el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que nos puede llevar a la vida eterna siempre y cuando cumplamos la palabra. Para el Señor no hay tonos pasteles, no hay tonos grises, no hay tonos rosados. Se es blanco o se es negro. El que es de Cristo debe andar como Cristo anduvo. El Señor nos habla y nos dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Yo no estoy aumentándole a la palabra, no le estoy tampoco quitando. Si ustedes no están de acuerdo con los argumentos que yo les estoy dando, pueden dejar sus comentarios, pueden decir lo que les plazca decir, pero con argumentos basados en la palabra del Señor. Si yo le estoy quitando algo o estoy acomodando la palabra del Señor para mi bienestar o para mi placer, tratando de convencerlos a ustedes, están muy equivocados. Yo simplemente estoy predicando la palabra del Señor y en esta madrugada el Señor me lo repetía que tenía que hablar sobre este tema porque hay muchas personas que estando dentro de la iglesia siguen haciendo su voluntad, siguen en sus pecados, siguen en sus delitos, siguen en su desobediencia. Y el Señor nos ha dicho que Él viene por una esposa santa, pura y sin mancha. El Señor viene a recoger frutos maduros, no viene a recoger frutos verdes. Si nosotros estando dentro de la iglesia seguimos en nuestra desobediencia, haciendo lo que nuestro corazón nos dicta, haciendo lo que nuestro padre o nuestra madre nos dicta, estamos muy equivocados y estamos perdiendo todo el tiempo, estamos perdiendo la carrera. Y si el Señor viniera en este momento, antes de que termine este audio video, ténganlo por seguro que nos vamos a quedar. Porque para el Señor no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. El que se hace infractor, así sea en uno de los más pequeños mandamientos, se hace infractor de toda la ley y seremos juzgados por la ley. Es muy claro y estoy tratando de ser claro en lo que estoy diciendo con argumentos que están en la Biblia, no con mi pensamiento, con lo que mi corazón está diciendo. En esta hora estoy plenamente seguro y convencido de que el Señor está hablándole a muchas personas. Debemos de dejar la vieja manera de vivir porque no podemos seguir recordando lo que éramos anteriormente. No podemos traer las cosas viejas al presente. La Biblia también nos habla sobre ese tema. No podemos recordar lo que hicimos en el pasado. Si somos de Cristo, debemos andar como Cristo anduvo y somos nuevas criaturas en Él. No podemos seguir recordando todo lo que nosotros hicimos ayer, o hicimos antier, o hicimos hace 8 días, o hicimos el año pasado, o hicimos hace 10 años. Si nosotros reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si no cumplimos la palabra del Señor, no va a estar ahí y vamos a ser juzgados por lo que nosotros estemos haciendo. Nosotros tenemos que rendirle cuentas es a Dios, no a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Vuelvo a repetir, el único que perdona pecados es Jesucristo.
Nosotros debemos de llegar delante de la presencia del Señor y pedirle al Señor todos los días misericordia y que nos perdone. Y Él es poderoso para perdonarnos. Si Él nos dijo que debemos perdonar 70 veces 7 al día, ¿por qué Él no lo va a hacer? Si nosotros le pedimos perdón hace 1 año o 2 años por algo que cometimos, el Señor ya no lo perdonó. No tenemos por qué seguir trayendo esos pecados o por qué seguir trayendo lo que hicimos en nuestra vida pasada, porque Él ya lo perdonó. No podemos seguirle pidiendo perdón al Señor Jesucristo por los pecados que hicimos hace 15 días o 20 días o 1 año. En el momento que le pedimos perdón, tenemos que tener en nuestro corazón la fe y la certeza de que Él ya nos perdonó y seguir adelante. La Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero si nosotros seguimos recordando todo lo que hicimos en el pasado, pues seguimos siendo esclavos del pecado. Seguimos siendo esclavos de la muerte. La Biblia nos habla que la paga del pecado es la muerte. Pero nosotros ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado, sino que vivimos bajo la esclavitud de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Del Dios de los cielos que se hizo hombre por amor a nosotros y pagó el precio por cada uno de nosotros. Si nosotros lo amamos, cumplimos su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque la palabra es la misma de ayer, de hoy, de mañana, y el Señor no va a cambiar su palabra simplemente porque a nosotros se nos dé la gana o porque a nosotros no se nos dé la gana. La debemos cumplir si es que realmente el Señor y el Espíritu Santo mora en nosotros. Él no va a cambiar su palabra. Si nosotros no estamos de acuerdo con algo que dice la Biblia, no estamos de acuerdo entonces con el Dios de los cielos. Si nosotros nos pegamos solamente a un mandamiento, a una ordenanza que está en la Biblia y se nos olvida el resto de la palabra del Señor, pues estamos en contra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene que cumplirse completamente, no solamente por unas partes. Para el Señor no hay pecado grande y pecado pequeño, lo vuelvo a repetir. Para el Señor no hay tonos intermedios, lo vuelvo a repetir. Se es blanco o se es negro, pero no hay dos caminos. Solamente el camino que lleva a la vida eterna o el camino que lleva a la perdición, el camino que lleva a la muerte. Vamos a leer lo que nos dice Gálatas 5:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, en esta mañana me coloco delante de tu presencia, Señor, reconociendo que Orlando Mosquera no es nada ni nadie delante de ti, Padre Santo. Te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de predicar tu palabra por medio de este medio, valga la redundancia, Señor. Perdóname. Te doy gracias, bendito Padre Celestial, porque tú estás levantando nuevos pastores, nuevos ministros, nuevos evangelistas para predicar tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, háblanos por medio de tu palabra y ayúdanos a cumplir tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, redarguye los corazones en este día. Coloca temor y temblor en cada corazón, Señor. Coloca convicción de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Liberta las vidas en esta hora. Liberta las vidas en esta hora, Señor, en esta mañana, de todo espíritu contumaz y rebelde que esté operando en la vida de tu pueblo, Padre Santo y bendito. Todo espíritu jezabélico que esté en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Yo lo ato, lo ligo, lo encadeno y lo paralizo por el poder de la sangre de Cristo, Padre. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Nos dice Gálatas 5:16. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 en adelante, leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El Señor está siendo muy claro, Él es muy claro cuando nos habla. Si nosotros estando en la iglesia estamos practicando estas cosas, no estamos viviendo bajo el Espíritu. Si nosotros estando dentro de la iglesia, aún estamos practicando las obras de la carne, que acabo de leer, no estamos viviendo bajo el poder del Espíritu Santo y no somos realmente cristianos. Les vuelvo a decir, no sé por qué el Señor me dijo que debía de hablar nuevamente esta palabra, porque esta yo ya la hablé hace como unos 8 o 15 días. Pero es que la gente hoy en día no quiere entender. El mundo está pasando por unas pruebas muy grandes y aún el corazón del hombre se ha endurecido. Acordémonos de lo que pasó con Faraón en Egipto. Entre más endurecía el corazón Faraón, más duro el Señor los trataba. ¿Por qué carajos a estas alturas de la vida queremos que el Señor nos trate duro? ¿Por qué no doblegamos nuestro corazón, nos humillamos delante de su presencia y le pedimos perdón y obedecemos su palabra? Eso es lo único que el Señor nos está pidiendo cada día, solamente obedecer su palabra, no más. Sus mandamientos no son gravosos para nosotros porque lo amamos. Él nos amó y nos enseñó en la cruz del Calvario el verdadero perdón y nos enseñó el amor verdadero. Todos conocemos lo que significa el verdadero amor. Todos conocemos lo que significa el perdón. El Señor nos perdonó en la cruz del Calvario y no nos está recordando los pecados que cometimos anteriormente en nuestra vida pasada. El hombre de pecado fue crucificado. El hombre de pecado ya está muerto, por eso no podemos seguir viviendo en el pecado, no podemos seguir viviendo en la contaminación, no podemos seguir contaminándonos nosotros. Nosotros como cristianos no podemos vivir en un lugar donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay inmundicia, donde hay laxivia. No podemos seguir contaminándonos con el mundo, no podemos seguir haciendo lo que el mundo hace. Yo sé que si el Señor colocó nuevamente esta palabra en mi corazón es porque siguen pasando estas mismas cosas en la iglesia. Seguimos en desobediencia y en pecado. Debemos entender que el Señor nos está redarguyendo el corazón y que nos está llamando la atención para no tener que castigarnos. El Señor es justo. El Señor es clemente y misericordioso, y si aún no nos ha pasado nada hasta el día de hoy, es porque Él es misericordioso y está esperando que nosotros nos arrepintamos de corazón, no solamente de palabras. Si nosotros estamos en la iglesia y estamos en desobediencia, estamos en pecado, debemos reconciliarnos con Él, porque Él derramó su sangre por amor a nosotros. Bajamos a las aguas, reconociendo que Él es Jesucristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Nosotros bajamos a las aguas para crucificar el hombre de pecado, lo vuelvo a repetir. Compartimos su muerte, pero también compartimos la resurrección de Jesucristo. Y si resucitamos juntamente con Él, ya no podemos seguir viviendo en la contaminación del mundo y haciendo lo que la carne nos dice que hagamos. No podemos seguir en la idolatría, en la hechicería, en las enemistades. ¿Por qué tenemos que seguir peleando con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos? ¿Qué significa enemistad? Búsquenlo. ¿Qué significa enemistad? ¿Qué significa pleitos? ¿Qué significan iras, celos, contiendas, disensiones? De pronto pueden ser cosas muy insignificantes para ustedes, pueden ser cosas muy pequeñas para ustedes, pero son frutos de la carne. Así de sencillas son las cosas. Si andamos en la carne, pues no somos del Espíritu y vamos a morir. La Biblia nos lo habla. La paga del pecado es la muerte. Seguimos. Mas el fruto del Espíritu. La moneda tiene dos lados, la cara y el sello. Aquí el Señor nos está hablando de cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu, cuáles son los frutos del Espíritu.
Nosotros tenemos que examinarnos en este día qué es lo que estamos haciendo, si estamos viviendo bajo las obras de la carne o estamos viviendo bajo los frutos del Espíritu. Nosotros podemos examinarnos, hacer una introspección directamente cada uno de nosotros y mirar en dónde estamos, en qué estamos parados. Si estamos parados sobre la roca o simplemente estamos viviendo un evangelio de apariencias. Aquí nos está hablando cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu para nosotros mismos poder saber en qué estamos realmente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Más claro, no canta un gallo. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿Estamos con el Señor o estamos en contra del Señor? No hay otra solución. Romanos 8:13, ¿qué nos dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si nosotros estamos practicando los frutos de la carne, ¿cuál es nuestro final? El infierno, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor es pecado y nos lleva a la condenación, nos lleva a la muerte. Tenemos que nosotros como predicadores de la palabra del Señor predicar sobre el pecado. No predicar solamente cosas que no debemos predicar en este momento porque ya los tiempos se están cumpliendo. Todo lo que el Señor nos dijo que se cumpliría ya se cumplió. Él nos lo advirtió, el mismo Jesucristo nos advirtió que cuando viéramos esas señales es porque el tiempo ya estaba cerca. La venida del Señor estaba cerca. Todo se ha cumplido al pie de la letra. No podemos seguir viviendo bajo el pecado, no podemos seguir viviendo bajo los frutos de la carne, sino que tenemos que vivir bajo los frutos del Espíritu. Hacer las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Lo vuelvo a repetir. Romanos 8:13. Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es imposible no entenderlo. Es una palabra bastante fácil de entender. ¿Se es o no se es? El que no es conmigo, contra mí es. Así de fácil son las cosas. En el amor de Cristo, quiero que ustedes se den cuenta en este día en dónde están parados y qué es lo que están haciendo realmente. Porque ya los he dicho, ya se los he dicho. El Señor no mira la apariencia, el Señor no mira las faldas largas que se colocan las mujeres, no mira los velos que se colocan en la cabeza. El Señor no mira la corbata de los hombres, no mira la apariencia de que si es simpático o si no lo es. Él no mira el tumbalocas de la cuadra, que va a la iglesia a aparentar lo que no es. Él mira lo más profundo del corazón. Porque las apariencias se van a quedar aquí en la tierra. Polvo somos y al polvo vamos a volver. Él mira lo que estamos haciendo realmente de nuestro corazón, cuáles son las obras que hay en nuestro corazón. Si realmente hay frutos de un verdadero arrepentimiento o simplemente seguimos en el viejo hombre. Simplemente seguimos haciendo nuestra voluntad. El que nos salvó fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos dejar la palabra del Señor simplemente por obedecer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, simplemente porque a nosotros se nos da la gana. Si nosotros seguimos obedeciéndolos a ellos y no a la palabra del Señor, pues ya sabemos para dónde vamos. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor y con esto no estoy diciendo de que no debemos obedecer a nuestros padres. Pero si nuestro padre o nuestra madre nos dice, es que usted como mi hijo tiene que cuidarme hasta que yo me muera.
o simplemente tiene que abandonar a su esposa o a su esposo porque es mal geniado, porque es terco, porque es testarudo, porque no le está dando lo que usted se merece, por lo que no le está dando lo que usted necesita. ¿Usted tiene que dejarlo? ¿A quién tenemos que obedecer en ese momento? ¿Lo que nos está diciendo nuestro padre o nuestra madre, o lo que nos está diciendo el Señor en su palabra? Eso es lo que debemos de entender. Nosotros tenemos discernimiento y dominio propio para saber quién nos está hablando en ese momento, porque el diablo puede utilizar a cualquier persona. La Biblia nos dice que los peores enemigos del hombre son los de su propia casa. El diablo puede utilizar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos, a nuestros hijos para destruirnos nuestra vida espiritual. Pero si nosotros estamos fundados sobre la roca, no vamos a comer cuento. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Es verdad. Pero si nuestro padre o nuestra madre no está basado en la palabra del Señor, ¿a quién tenemos que honrar? ¿A quién tenemos que obedecer? A la palabra del Señor. Es lógico. Pero desgraciadamente hoy en día se está viendo ese caso. Yo abandono a mi esposa, yo abandono a mi esposo, porque voy a cuidar a mi mamá, voy a cuidar a mi papá. Porque mi mamá o mi papá me dijeron que tenía que regresar a la casa paterna, a la casa materna, porque es que yo soy el hijo. Los hijos son prestados. Y la Biblia nos habla ya en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces, ¿qué debemos obedecer? ¿La palabra del Señor o la palabra de ellos? Y lo estoy diciendo porque es que eso es lo que se está viendo en la iglesia del Señor. Desgraciadamente eso es lo que se está viendo. Y si el Señor nos llamó para hacer luz en medio de las tinieblas, en medio de las tinieblas somos luz, ¿por qué tenemos que hacer lo que el mundo hace? ¿Por qué tenemos que seguir desobedeciendo a su palabra? Simplemente no somos de Cristo. El Señor nos lo dice. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. La iglesia está siendo contaminada. Desde el principio ha sido contaminada. Pero hoy en día se ve mucho más la contaminación, porque no queremos obedecer la palabra del Señor. Estoy plenamente seguro y convencido de que si el Señor volvió a colocar esta palabra en mi corazón, es porque están siguiendo pasando estas cosas en nuestra iglesia. Aún siguen pasando. Pero yo sé que el Señor les está hablando. No soy yo. No los estoy regañando. Hoy estoy tranquilo, estoy calmado. El Señor el Señor es el que redarguye el corazón. Yo no los puedo cambiar a ustedes. Si estuviera en mis manos, muy seguramente lo haría. Pero el Señor es el que redarguye la mente y el corazón, y lo que Él no quiere es que nosotros nos perdamos. Lo que yo no quiero es que mi familia se pierda. Lo que yo no quiero es que mis amigos, mis vecinos se pierdan. Y si estuviera en mis manos, pues por mí ya serían salvos. Pero todo está en las manos de cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros está el hacer el bien o hacer el mal. El Señor nos da libre albedrío para hacerlo. Pero también nos dice que si no lo hacemos, la paga del pecado es la muerte, no más. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Mis amados hermanos, fue un gusto poderlos saludar en esta mañana. Que el Señor los bendiga, que el Señor los siga guardando, que el Señor los siga protegiendo, que el Señor los siga sustentando, porque Él sustenta a su pueblo, Él sustenta a sus siervos. Debemos de acordarnos cómo sustentó a su pueblo de Israel en el desierto. Así está sustentándonos a nosotros. Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros anhelos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él es poderoso para hacer realidad los anhelos de nuestro corazón. Él es poderoso para cambiar a las personas que hemos colocado delante de su presencia en oración. Él puede cambiar al hombre en un abrir y cerrar de ojos, solamente Él. Él cambió a Saulo de Tarso, y todos sabemos la obra que hizo en el ministerio del Señor. Él puede cambiarnos. No debemos de seguir diciéndole a las personas: usted nunca va a cambiar, porque el Señor lo puede hacer.
Él es el que nos cambia de adentro hacia afuera. Él es el que nos hace nuevas criaturas, reyes y sacerdotes, nación santa para Él. Él nos escogió desde antes de la creación del mundo para predicar su palabra. Y es lo que estamos haciendo y es el anhelo de muchos de nosotros. Pero si queremos servirle de corazón, si anhelamos de corazón servirle, lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra. De lo contrario no le vamos a servir. De lo contrario Él nunca nos va a poder utilizar. De lo contrario Él nunca nos va a poder usar. Y simplemente vamos a vivir un sueño de querer hacerlo, pero no lo vamos a poder hacer. Él es el que nos levanta. Él es el que nos capacita. Siempre y cuando nos dobleguemos y nos humillemos delante de su presencia. De lo contrario es imposible. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora yo coloco a todas estas personas que han escuchado y han visto este pequeño audio video, Señor. Los coloco delante de tu presencia en este día, Padre Santo y bendito, para que tú coloques el querer como el hacer en sus corazones, Señor. Dales la oportunidad de arrepentirse de todo corazón, Señor. Y aquellos que están en tu iglesia, Señor amado, y no están en obediencia, Señor, ten misericordia de ellos y perdónalos, Señor. Y coloca en ellos un verdadero arrepentimiento, Señor. Dales la oportunidad de que se reconcilien contigo en este día, Padre Santo. Dale la oportunidad de vivir un evangelio puro y verdadero, Señor, delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te los entrego en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y te doy gracias, Padre Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, los saludo nuevamente. Estoy como los que se quieren ir, pero que se despiden y no se van. Un saludo bien grande de parte de su siervo. Desde aquí, desde Paipa, Boyacá, Colombia, para el mundo entero. Los saludo, grandes bendiciones en este día. Que el Señor los siga bendiciendo y que el Señor los siga prosperando. Bendiciones, mis amados hermanos en Cristo.